Hola, ¿qué tal, seguidores de En Nombre de la Química? El día de hoy les traigo un ejercicio de química analítica de la parte de equilibrios de óxido-reducción. Vamos a ver el caso de la dismutación de cobre más, cobre 1. Entonces, nos proporcionan dos valores de potencial estándar. Tenemos aquí el potencial estándar del par cobre más, cobre 0, cuyo valor es 0.5 volts. La parte de abajo tenemos el potencial de cobre 2 a cobre 1, cuyo valor es 0.2. ¿Okay? Entonces, como incógnitas tenemos calcular la constante de equilibrio para la reacción de dismutación, y como segunda incógnita tenemos corregir la escala de potencial según las especies predominantes. ¿Okay? Entonces, lo primero que debemos hacer es construir nuestra escala de potenciales. Ajá. Entonces vamos a poner por aquí una escala más o menos. Tenemos por acá potencial condicional, ajá, en volt. Por aquí tenemos el primer par redox en 0.5 volts. Por aquí tenemos el segundo par en 0.2 volts. ¿Okay? En valor de 0.5 tenemos al par cobre más como oxidante y tenemos a cobre 0 como reductor. En el siguiente par tenemos a cobre 2 más como oxidante y tenemos a cobre más como reductor. Nada más como recordatorio de este tipo de escalas, en la parte de arriba tenemos a los oxidantes y crecen en fuerza hacia la derecha. ¿Okay? Entonces, de esta forma podemos concluir que cobre más es un oxidante más fuerte que cobre 2 más, ¿okay? Dado que se sitúa más hacia la derecha. ¿Okay? Y por el contrario, los reductores los situamos abajo de cada par y crecen en fuerza hacia la izquierda, ¿no? Entonces podemos ver que cobre más es un reductor fuerte en comparación con cobre 0, ¿no? Entonces es aquí, a través de la escala, que nos damos cuenta que cobre más es un anfolito. ¿Ok? ¿Por qué es un anfolito? Porque en un par lo tenemos como reductor y en otro par lo tenemos como oxidante. ¿Ok? Tiene ambos papeles, tanto de oxidante como de reductor. Pero en la escala nos damos cuenta de que es un oxidante fuerte y a la vez es un reductor fuerte. Entonces va a reaccionar consigo mismo. ¿Ok? ¿Qué nos va a dar como productos de esta reacción de dismutación? Cobre 0 y cobre 2 más. ¿Okay? Entonces es vía esta escala de potenciales que nos damos cuenta, ajá, de que cobre más es un anfolito inestable, reacciona cuantitativamente en una reacción de dismutación y como productos tenemos a cobre 2 más y cobre 0. ¿Okay? Voy a plantear la reacción de dismutación. ¿Okay? Para ello debemos balancear previamente cada una de las reacciones. Y por aquí voy a poner a cobre más, que se está reduciendo a cobre 0. ¿Okay? Balanceamos en masa y posteriormente en carga un electrón del lado de reactivos. En la parte de abajo vamos a balancear la semireacción del siguiente par. Haríamos de cobre más, que se oxida a cobre 2 más. ¿Okay? Entonces tenemos más un electrón del lado de productos. ¿Okay? Entonces, para obtener ya la reacción de dismutación, pues hay que sumar estas dos. Sumamos semireacciones. ¿Okay? Notamos que el número de electrones intercambiados es el mismo. ¿Okay? Es un electrón, por lo tanto no es necesario hacerle nada más algo más a las semireacciones. El número de electrones intercambiados total es el mismo. ¿Okay? Entonces nada más nos resta sumar
ambas semireacciones. Por aquí vamos a tener cobre más cobre más. Lo voy a dejar de esta forma. Creo que es un poco más evidente la dismutación. Y que genera cobre 0 más cobre 2 más. ¿Ok? El número de electrones pues se cancela, ¿no? Tenemos un electrón del lado de reactivos y un electrón del lado de productos. Entonces ambos se cancelan. ¿Ok? Entonces esta es la reacción de dismutación. Esta de aquí. ¿Ok? Entonces ya tenemos a la reacción. ¿Cómo calculamos la constante de equilibrio para esta reacción de dismutación? ¿Ok? Entonces ya tenemos una ecuación que nos dice el valor de esta constante de equilibrio, una K de dismutación, y vale 10 elevado a la n, y n es el número total de electrones intercambiados en el proceso. ¿Ok? Por aquí voy a poner potencial estándar del par oxidante menos el potencial estándar del par reductor sobre 0.06 volts. ¿Okay? Entonces, es necesario identificar dos cosas. ¿Cuál es el número total de electrones intercambiados? Nosotros lo estamos viendo cuando planteamos la reacción de dismutación, nos damos cuenta de que el número total de electrones intercambiados es 1. ¿Okay? Entonces, ya tenemos N total, es 1. ¿Quién es el oxidante en la reacción? Lo estamos viendo aquí en el diagrama de potenciales. El oxidante es el cobre más en el par cobre más, cobre 0. ¿Okay? Por lo tanto, ese es el valor de potencial que vamos a colocar en el potencial del oxidante. ¿Okay? Entonces vamos a ir sustituyendo cosas. Aquí tendríamos 10. Ya quedamos que N es 1, que es igual a no poner nada. Potencial del oxidante, ya vimos que se trata del par cobre más cobre 0, cuyo potencial es 0.5 volts. ¿Okay? Entonces tendríamos 0.5 volt. Menos, ¿quién es el reductor? Es el valor de potencial del par cobre 2 más cobre 0, cuyo valor es 0.2 volt. ¿Okay? Tendríamos aquí 0.2 volt. Entre 0.06 volt, ¿no? Y listo. Entonces, si nosotros hacemos esta operación, nos damos cuenta de que el valor final de la constante de dismutación sería de 10 a la 5. ¿Okay? Entonces, nada más para hacer un poco el recordatorio de equilibrio químico, esta constante es mayor que 1. ¿Okay? Y si la constante de equilibrio para una reacción en cuestión es mayor que 1, quiere decir que esta reacción está favorecida hacia productos. ¿Okay? Y la reacción contraria menos favorecida. ¿Okay? Entonces la reacción es cuantitativa y lo vimos desde la escala de potenciales. ¿Okay? Vimos que los pares estaban en esta posición de reaccionar. ¿Okay? Muy bien. Entonces vamos con la pregunta 2. Nos pide corregir la escala de potencial según las especies predominantes. ¿Okay? Entonces, ¿a qué se refiere lo siguiente? Nosotros tenemos esta reacción de dismutación. Y la voy a copiar para acá, para hacer el siguiente análisis. Entonces, si nosotros, por ejemplo, colocamos alguna sal de cobre 1 en disolución acuosa, vamos a tener que el cobre más proveniente de la disociación de esta sal reacciona consigo mismo. ¿Okay? Entonces, al equilibrio, cuando dejemos esta mezcla alcanzar el equilibrio, vamos a notar
Dado que esta constante de dismutación vale 10 a la 5, ¿ok? Y ya vimos que esta reacción está desplazada hacia la formación de productos, vamos a notar que la concentración de cobre más al equilibrio va a ser pequeña y la concentración de los productos, más bien aquí hablaríamos de cantidad de sustancia, porque el cobre cero pues no tiene una concentración, pero sí podemos hablar de mol. Ajá, sí podemos hablar de mol de cobre cero. ¿Ok? Entonces, mejor vamos a simbolizar esta cantidad de sustancia con estos recuadros azules. ¿Ok? Entonces, debido a que al establecerse el equilibrio en una disolución en la que añadimos una sal de cobre más, cuando esta mezcla alcance el equilibrio, vamos a notar que la cantidad de sustancia de cobre más va a ser muy pequeña. ¿Cómo sabemos esto? Por la constante de equilibrio. ¿Ok? Esta reacción de dismutación está favorecida hacia productos. ¿Ok? Por lo tanto, al equilibrio va a ser mayor la concentración o la cantidad de sustancia más bien de los productos. ¿Ok? Entonces, estas dos especies van a ser las que van a predominar en el sistema. Por lo tanto, tenemos que corregir este diagrama. Este diagrama que inicialmente colocamos. Lo voy a copiar para acá. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, el diagrama corregido tiene que incluir a las especies que sí predominan. ¿Ok? ¿Quiénes son las especies que sí predominan? Lo analizamos en la parte de arriba. Cobre 0 y cobre 2 más. Por lo tanto, debemos establecer un potencial para dicho par. Cobre 2 más, pues es un oxidante. Lo colocamos en la parte de arriba de la escala. Y cobre 0 es el reductor. ¿Ok? Entonces, este ya sería el diagrama de potenciales corregido. ¿Ok? Mostrando a las especies que sí van a predominar en disolución. Pero nos falta una cosa, nos falta conocer el valor de este punto. ¿Ok? Que sería el potencial estándar del par cobre 2, cobre 0. ¿Ok? ¿Y cómo es posible conocer su valor? Con la siguiente ecuación. ¿Ok? Tenemos que el potencial estándar de cobre 2, cobre 0 va a ser igual a lo siguiente. El número de electrones intercambiados en la semirreacción de la reducción de cobre más a cobre 0 más el número de electrones intercambiados en el proceso de la reducción de cobre 2 más a cobre más. Entre la suma de dichos electrones para cada semirreacción. ¿Ok? Me voy a traer las semirreacciones de este lado para que las podamos ver. Las colocamos aquí al inicio. Son estas. Entonces aquí es donde podemos darnos cuenta de lo siguiente. Voy a quitar estos fragmentos para que sea un poco más visible lo que queremos plantear. ¿Okay? Entonces N1 es el número de electrones intercambiados en la semirreacción de reducción de cobre más a cobre 0. ¿Cuánto es ese número? Es 1. ¿Okay? Entonces N1 va a ser 1. El potencial estándar del par cobre más cobre 0 lo conocemos, vale 0.5.
nos lo proporcionaron en los datos del problema. ¿Ok? El número de electrones intercambiados en el proceso redox de cobre 2 más a cobre más es de 1. ¿Ok? Entonces también tomaría un valor de 1. ¿Ok? Y este potencial estándar lo conocemos, vale 0.2. ¿Ok? Entonces lo único que nos resta es sustituir y resolver esa operación. ¿Ok? Entonces aquí tendríamos que esto va a ser igual a 1 que multiplica a 0.5. Ajá. Más 1 que multiplica a 0.2 volt sobre 1 más 1. ¿Ok? Y esto nos da como resultado 0.35 volt. ¿Ok? Y listo. Quiere decir que el potencial de este par de cobre 2 más a cobre 0 es 0.35. Y listo. Hemos calculado la constante de equilibrio para el proceso de dismutación de cobre más y corregido la escala de potenciales estándar en cuestión. ¿Okay? Entonces, sería todo por hoy. Si les agradó el video, si les ayudó, por favor, dejen un like, suscríbanse al canal y cualquier duda en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.